Y bien, estamos ahora con Pablo Bustamante, que es consultor, es además asesor de la CONFIEP, en fin. Pablo, buenas noches, ¿qué tal? Hola Jaime, gracias por la invitación. Bueno, brevemente el tema es, ¿se puede o no se puede aumentar impuestos a la minería, que es un tema en debate en este proceso electoral, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Tienes algunas filminas para Todo se puede, más bien la pregunta para mi modo de ver es ¿se debe o no se debe? Y mi respuesta contundente es no se debe, sería un gravísimo error. Si vemos las láminas, ¿no? Hay una primera lámina que muestra que la minería en el Perú produce el 8% del producto. ¿Ya? Y con el 8% del producto da el 33% de la recaudación. ¿De la recaudación general o de la recaudación o de renta? Total. Total. ¿Ya? La minería y los hidrocarburos son las actividades que más contribuyen. Por ejemplo, el sector manufactura, que tiene alrededor de 15% de producto, contribuye con solo 14%, ¿no? Entonces es una actividad que contribuye en forma muy importante. Ahora, si vemos la siguiente lámina, ahí podemos ver que la minería llega a contribuir el 50% de sus utilidades, entre el impuesto a la renta, el impuesto a los dividendos, la participación de los trabajadores, que en verdad se va al fondo de empleo en gran proporción, las regalías que aplicadas sobre las ventas, como son en el Perú, a diferencia de Chile, representan, digamos, para una utilidad de 50%, que es una utilidad alta, representan el 6% de la utilidad. Y la participación voluntaria. Todo esto suma hasta 50%. Ese es el nivel de contribución que se exige marginalmente en el Perú. 50% ahora, de las utilidades. De las utilidades. Ya. Ahora, Siguiente. si comparamos, ¿no?, la carga tributaria en el Perú, esto no considera, por ejemplo, la participación voluntaria. Para diferentes niveles de rentabilidad, esto lo ha preparado el IPE, que ha hecho un análisis muy bueno. Para diferentes niveles de rentabilidad, 10% de rentabilidad, vemos que Perú paga mucho más. 10% de rentabilidad significa una utilidad de 10%. Sobre las ventas. Ya. ¿Ya? El Perú paga 64,5%, mientras que Chile paga 38%. Ya. La regalía en Chile es sobre las utilidades operativas, en el Perú es sobre la venta. Ya. Entonces, en el Perú, encima de ser alta la carga, castiga cuando baja la rentabilidad. Yeah. A mayor rentabilidad, digamos al 50%, estás hablando de niveles de 44%, ¿no? Yeah. Entonces, en todos los rangos es más alta que en Chile, y eso ya incluye la nueva regalía chilena, que además es temporal, y a cambio de ella les han extendido sus periodos de estabilidad tributaria. El siguiente, por favor. Acá vemos un dato que es muy importante. El Perú está subinvertido en general, pero especialmente en recursos naturales, en minería. A diferencia de los países que compiten con nosotros, Canadá, Australia, Chile, en el Perú se dejó de invertir por 30 años. Eso no ha sucedido en los países que compiten por nosotros. Por eso estamos atrasados. Por eso es que el Perú tiene que hacer un mayor esfuerzo de atraer inversión para ponerse al día con su potencial. Eso se refiere a la producción de cobre. A la producción. Por ejemplo, he puesto el cobre, ¿no? El Perú produce una tercera o cuarta parte cobre que Chile, ¿no? El potencial del Perú es mucho más grande del que hoy día tenemos porque han habido 30 años sin invertir, ¿no? Ahora, producto de esos errores que se quieren a veces promover de nuevo. Siguiente. En la siguiente podemos ver el análisis ya político, ¿no? Hoy día la minería contribuye alrededor, en verdad un poco más, de 5.000 billones de soles por año. De impuesto a la renta solamente. Yeah. Si se aumentara, como se está proponiendo, por ejemplo, por uno de los candidatos, más impuestos, 15% adicional de impuesto a la renta, o sea, que el canon lo paguen las empresas mineras, 15% adicional, eso representaría una carga adicional, mejor dicho, un ingreso adicional para el Estado de 2.300 millones de soles. Sin embargo, si hiciéramos una política más sensata, de largo plazo, orientada al beneficio de la población, ¿no?, trataríamos de multiplicar la minería por 2 o por 3. Y si vemos el cuadro nuevamente, por favor, veríamos que si multiplicamos la minería por 2, en lugar de recibir solo 2.300 millones de soles adicionales aumentando impuestos, multiplicando la minería por 2 recibiríamos 5.000 billones de dólares. O si la multiplicamos por 3 tendríamos 10.000 millones de soles adicionales. Es evidente, ¿no es cierto?, que
un candidato cortoplacista o un político, ¿no? Cortoplacista, un político demagogo, un político irresponsable de alguna manera, ¿no? Prefiere, por supuesto, aumentar la tasa hoy día porque la va a utilizar en forma inmediata en las cosas que quiera hacer para jugar su programa político. Pero los pobres del Perú, el país, prefiere evidentemente más minería porque es más recaudación sostenible. Bueno, si se aumenta, efectivamente, si se aumenta 15% el impuesto a la renta y además se agregan sobreimpuestos, impuestos a las sobreganancias y nuevas regalías, que es lo que está proponiendo Ollantumala en buena cuenta, ¿no? Estamos hablando de 15% más de impuestos a la renta, más impuestos a las sobreganancias, más nuevas regalías. Estaríamos hablando de cuánto, digamos 60, 70%. Mucho más, ¿no? Solamente el 15% te llevaría a niveles de 65%. Si a eso le agregas más regalías, eso ya no es competitivo, es decir, ya no, digamos, la inversión ya no vendría al Perú. Pero bajo ninguna circunstancia. Y perderíamos el beneficio del superciclo, ¿no? Estamos viviendo un superciclo. La China y la India tienen por delante probablemente 20 años en que están haciendo infraestructura, están incorporando pobres a la economía, están industrializándose, son altamente intensivos en demanda de los productos que nosotros producimos. Esta es la gran oportunidad del Perú para cerrar las brechas económicas y sociales que acumulamos durante 30 años, en los 60, 70 y los 80. Esta es la gran oportunidad que el Perú no puede perder. Por eso es que hay que pensar en poco más en el mediano y largo plazo, no en el inmediatismo. Lamentablemente la política peruana es pues de muy corto plazo, ¿no? Sí, pues. Entonces yo creo que hay que informar a la población lo que está en juego. Lo que está en juego es la posibilidad de obtener recursos fiscales ingentes, producto de multiplicar nuestra actividad minera, que sirvan para cerrar esas brechas. ¿En qué? En infraestructura, en educación, en salud, ¿no? Muy bien, Pablo Bustamante, gracias por la participación. Gracias a ti, Jaime. Vamos a una pausa y regresamos con Daniela Bogatás, de Gana Perú, y Daniel Córdoba, de Alianza por el Gran Cambio. Ambos son candidatos para hablar precisamente de este tema.